Bien, cada vez que tengamos un ejercicio o un ejemplo, yo le sugiero leerlo 2 veces. Un automóvil viaja una distancia de 160 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su rapidez media? Entonces, cuando lo leemos por primera vez, simplemente es para familiarizarnos con él. Lo leemos por segunda vez, pero al leerlo por segunda vez, usted saca la información que le pide, o que le da, mejor dicho. Un automóvil viaja a una distancia de 160 kilómetros. Entonces, cuando me habla de 160 kilómetros, ya estamos hablando de una distancia. ¿Okay? Ya la voy escribiendo como dato. Dice que se tardó 2 horas, y eso sería tiempo. El tiempo de 2 horas. ¿Cuál es la rapidez media? Entonces dijimos que para rapidez vamos a usar una letra V. ¿Cuál es la rapidez media o la rapidez promedio? No importa cómo sea la siguiente palabra, lo interesante acá es rapidez. ¿Cuál es la rapidez media? Usamos la fórmula, usamos la letra V de velocidad o rapidez. Entonces, para resolver un ejercicio necesitamos 3 pasos. En el primer paso voy a sacar todo lo que sean los datos necesarios. En el segundo paso yo voy a elegir la fórmula, que de hecho en el libro hay 3 fórmulas, entonces usted va a elegir una de las 3. Hay una fórmula para D, una fórmula para T y una fórmula para V. Estos son los temas más simplones porque solo hay una fórmula de cada uno de ellos. Entonces, si me están pidiendo velocidad, voy a utilizar la fórmula de velocidad, ¿no? Velocidad es igual que distancia entre tiempo, ¿no? ¿Quién se pierde con eso? Esperemos que usted no, ¿va? Pero esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y el tercer paso es resolver el ejercicio. Y al momento de resolverlo, voy a utilizar la información que ya me dieron. Por ejemplo, ¿quién es la distancia? 160. Entonces, en vez de la letra, coloco el número. ¿Quién es el tiempo? En vez de la T, coloco el número. Y lo que le resta a usted es hacer la operación. 160 entre 2. Viéndolo entonces en una calculadora, 160 entre 2 serían 80. Y coloco las letras de kilómetro y las letras de hora, para entender que kilómetro por hora es una unidad de velocidad. ¿Okay? Y un pasito extra pues sería encerrar la respuesta. Tal vez ahorita tenga suficiente espacio en el cuaderno para copiarlo, pero más adelante a veces hay algunos alumnos que hacen una aglomeración de información ahí, entonces no saben ni dónde empezó ni dónde terminó el ejercicio. Entonces al tenerlo ya encerrado, sabemos de que esa es la respuesta final. Hagamos otro ejemplo. Un hombre escuchó el sonido de un trueno 8.75 segundos después de que el rayo cayera. Si la velocidad del sonido es 343 metros por segundo, ¿a qué distancia se encontraba? ¿Okay? Esa es la primera lectura. Segunda lectura, veamos los datos que podemos sacar. Un hombre escuchó el sonido de un trueno 8.75. 8.75 segundos. Eso, aunque no lo diga, pero usted lo va a entender que eso es un tiempo. La velocidad del sonido, 343 metros por segundo. Ya le aclara ahí que es velocidad del sonido. Y entonces nos están pidiendo que encuentre la distancia. Un pequeño problema que va a tener usted como estudiante es que no todo el tiempo le va a decir el sonido de un trueno, tiempo 8.75 segundos, velocidad 343 metros por segundo, distancia 80 metros. ¿Okay? No se da esos detalles, pero usted por las unidades que hemos estado usando en conversiones y en el tema de magnitudes, podemos analizar a qué pertenece. La unidad de tiempo, segundos o minutos, horas, son las 3 más comunes. De velocidad, metros por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, ¿no? Son las más comunes. Y en el caso de distancia, pues tenemos metro, kilómetro, milla, pie, centímetro. Aquí hay un poquito de más variedad. Pero si usted la sabe identificar, va a ser fácil también que sepa qué es tiempo, qué es velocidad y qué es distancia.
Quiero encontrar la fórmula. Bueno, vamos entonces a la tablita que está en su libro y analice cuál es la fórmula de distancia. Fórmula de distancia sería velocidad por tiempo. ¿Ok? Y así lo podemos resolver mejor. En la página 51, más exactamente, ahí aparecen esas tres fórmulas en una tabla. Ahora cambiemos los valores. En vez de la letra V, colocamos el valor de la distancia, 343 metros por segundo. En vez del tiempo, utilizamos el número, 8.75 segundos. Y eso usted lo tiene que resolver con la calculadora. 3001.25 sería el número de la calculadora. Ahora, aquí aparece una S, aquí aparece otra S, cancelamos letras que se repiten y por lo tanto nos va a quedar solo la M de metros. Y si usted se recuerda, metros es una unidad de distancia. Solo nos queda entonces encerrar la respuesta. Un ejemplo más. Una familia viaja a una distancia de 23 kilómetros a una rapidez constante de 80 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas requirió la familia para completar el viaje? Bien, aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Todos estos primeros tres ejemplos son usando movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que el movimiento recorre distancias iguales en tiempos iguales. Aunque sean 23 kilómetros, la familia tiene que ir viajando en línea recta. Y eso sí existe. Tal vez cercano a su pueblo o cercano a la ciudad no exista esos detalles, pero sí existen distancias que son de 23 kilómetros en línea recta. Entonces, ellos están viajando o tienen que viajarse en línea recta. El ejemplo anterior y el anterior también son condiciones en línea recta. Esa es la condicionante para que pueda usarse cualquiera de las tres fórmulas de la página 51. ¿Ok? Entonces, una familia viaja a una distancia de 23 kilómetros. ¿Cuánto sería entonces? 23 kilómetros es hablar de distancia. Cuando hablamos de rapidez, dijimos que era lo mismo que la V, 80 kilómetros por hora. Y nos están pidiendo ¿cuántas horas requirió la familia? Entonces sería el tiempo. ¿Ok? Vamos a buscar la fórmula de tiempo, que es distancia entre velocidad. Si se fija, todo lleva la misma secuencia en todos los ejercicios. Elegir los datos, la fórmula y ahora resolver esto. Distancia, 23 kilómetros. Velocidad 80 kilómetros por hora. Y eso pues lo podemos realizar en la calculadora. Entonces nos daría 0.2875. Letras que se repiten, cancelamos y solo nos sobrarían horas. Hasta aquí sería la respuesta correcta para este ejercicio. Pero seamos honestos, 0.2875 horas, nadie entiende mucho eso. Nosotros entendemos de horas exactas, pero si lo pasáramos a minutos, podríamos entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, 0.2875 horas y tenemos que acordarnos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, resolviendo eso, nos daría 17.25 minutos. Ahora sí, creo que usted va a entender mucho mejor que 17.25 minutos es un número que nuestro cerebro puede manejar mejor a 0.2875 horas. Bien, resolvamos un último ejemplo. Un atleta recorrió un maratón de 26 millas en un tiempo de 3.25 horas. Nos van a pedir que determine su rapidez media. ¿Ok? Primera lectura. Si damos una segunda lectura, nos vamos a dar cuenta de que 26 millas es la distancia. Tiempo, 3.25 horas.
y nos están pidiendo la rapidez o la velocidad. Bueno, en este caso rapidez. ¿Cuál es la fórmula de velocidad? Pues vamos a ir a la tablita que tenemos, distancia entre tiempo. Tal como aparecen los datos los podemos resolver y la unidad que nos va a quedar al final va a ser millas entre horas. Pero como ocurrió en el ejercicio anterior, nosotros no estamos acostumbrados a usar millas, estamos acostumbrados a usar kilómetros. Entonces vamos a hacer el cambio de millas a kilómetros. 26 millas. Recuerde que una milla tiene 1.609 kilómetros. Cancelamos milla con milla y eso lo hacemos en la calculadora, ¿no? Que en todo caso sería 41.83 kilómetros. ¿Okay? ¿Ve lo importante? Por eso en la semana 1 estábamos hablando de las conversiones, porque nos vamos a topar con ejercicios donde hay que hacer conversiones. Bien, velocidad entonces serían 41.83 kilómetros entre 3.25 horas. En total nos daría 12.87 kilómetros por hora. ¿Okay? Esa es la velocidad, la rapidez media que llevaba el atleta en el maratón.